tal? ¿Cómo estáis todos? Mi nombre es Esteban Díaz. Soy Design Lead en BBVA y llevo bastante tiempo trabajando y diseñando productos digitales. Em, Hoy quería hablaros de la arquitectura de información. Es algo que a mí me gusta mucho y hay muchísimas definiciones como en muchas de estas cosas, ¿no? La que más me gusta y la que creo que es más completa para empezar es la que la describe como el diseño de estructuras en torno a las expectativas de los usuarios que guían la construcción de experiencias. Me gusta porque, sobre todo la primera parte, el diseño de estructuras. Esto no termina con algo completo, pero es una herramienta para hacer el esqueleto, ¿no? Sobre el cual vamos a construir cosas. Y se establecen unos principios, unas prácticas que deben asegurarnos que esa estructura que creamos responde a las expectativas y necesidades de los usuarios. Eso quizás es el punto más importante. Por ello, aunque hay muchas maneras de aproximarse y entender la arquitectura de la información, y tenemos por ahí pues, unos famosos 8 principios que se utilizan para estudiarlo, tenemos un montón de formas de aproximarnos, yo he querido concentrarlo en 5 conceptos clave para que en esta media horita que tenemos juntos podamos repasarlo, ¿no? Ya sabéis que en estos puntos se puede profundizar muchísimo y hay muchísima literatura que podéis investigar. Pasando directamente al primer punto. El valor está en el contenido. Una arquitectura de la información no es nada sin la información. Y el contenido es el primer concepto que es clave. Los contenidos, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un proyecto que requiere construir una arquitectura de la información es conocer qué contenidos hay disponibles. Para ello, elaboramos un inventario en el que necesitamos identificar cada uno de esos contenidos, describirlos, conocer dónde se encuentra, entender qué tipología, porque un contenido puede ser algo de consumo pasivo, como un texto o una fotografía, ¿no? O un vídeo, o puede ser algo de consumo activo, un formulario, un proceso, algo que requiere una interacción, ¿no? También es interesante que en este inventario rescatemos también datos de uso, porque eso nos va a permitir luego darle un peso, ¿no? Eh, un poquito más de información a la hora de entender el contenido en sí mismo y su relación con los usuarios. Y después también tenemos que entender la estrategia detrás de los contenidos. Este punto es muy importante y a veces se nos olvida porque el contenido que podemos inventariar es el actual. Mientras que si nos esforzamos por entender la estrategia, podremos entender cómo hemos llegado hasta ese pool de contenidos y también podemos prever cómo va a desarrollarse y evolucionar ese contenido. Cuando hablamos de definir o entender la estrategia de contenidos, hablamos de entender las personas, los user personas que consumen estos contenidos, las expectativas de estas personas y cómo se definen y cuál es su relación con ellos. ¿Cuál es la propuesta de valor del producto o del servicio que estamos presentando? ¿Y cuál es su roadmap? Información que mediante conversaciones con stakeholders podemos recabar con relativa facilidad. Entendiendo esto acerca del valor del contenido y cómo debe ser el primer punto que trabajemos, el segundo concepto que quiero hablar con vosotros es el método KonMari. No lo sé si conocéis, el método KonMari es uno que fue muy popular hace algunos años a partir de algunos programas de Marie Kondo, una experta en organización que iba a casa de personas para ayudarles a poner orden en su casa. Yo he esperado mucho tiempo que venga a visitarme porque me hace un poco falta, pero no he tenido el gusto de conocerla y así tengo el armario todavía. Independientemente de que no haya venido a verme, el concepto sobre el que trabaja Marie Kondo es muy interesante y se extrapola a la manera en la que construimos arquitecturas de la información. Ella define su método como que parte del concepto de desechar las cosas que no nos producen alegría y dar a las que sí ya potencian un lugar adecuado y a la vista. Lo primero que hemos visto, comparando alegría con el valor del contenido, ya lo hemos explicado un poco en el concepto anterior. Y aquí surgen otros dos nuevos, el concepto de organización y de visibilidad. Esto es muy interesante, porque cuando hablamos de organización, hay una ciencia que se dedica a organizar, se llama taxonomía, que trata los principios, los métodos y los fines de la clasificación, tal y como lo describe la RAE. Cuando aplicamos estos principios, estas herramientas, una taxonomía resultante
se compone de unos criterios que nos permiten la ordenación sistemática de elementos. Es muy interesante porque ya hemos hecho una recopilación de los elementos en el ejercicio anterior para conocer los contenidos. Cuando aplicamos la taxonomía, le ponemos orden y establecemos los criterios que nos van a permitir que tanto el contenido existente como el posible contenido que aparezca al futuro pueda ordenarse de manera sistemática y con un sentido, con un criterio. El establecimiento de esos criterios también se va a levantar a partir de la estrategia que hemos definido anteriormente, para asegurarnos que es coherente con el objetivo del producto, del proyecto, y también con las expectativas de los usuarios. Quisiera poneros como ejemplo un caso de uso de una taxonomía, que es Netflix. Netflix tiene muchísimo contenido audiovisual y la manera que se ha aproximado a organizar su contenido, a establecer una arquitectura de información de su contenido, es a través de etiquetas, que son más de 1.300 etiquetas, que combinándose entre sí establecen categorías. Dependiendo del número de combinaciones, podremos tener categorías más concretas y específicas o más generalistas. De esa manera, pues, Netflix se puede permitir apalancarse en esta estructura para establecer recomendaciones utilizando estas etiquetas. De modo que, por ejemplo, si quisiéramos utilizar las etiquetas de una película romántica independiente, tendríamos un resultado. Si aplicáramos 3 etiquetas, tendríamos un resultado más acotado, ¿no? Y si fuéramos a hablar acerca de etiquetas un poco más de nicho o que son más específicas o especialistas, podríamos encontrar también una selección más concreta, ¿no? De esta manera, Netflix es capaz de poner orden y lógica con unos criterios dentro del vasto catálogo audiovisual que tiene. Un orden que es exportable, además, a cada uno de los diferentes países, ya que estas etiquetas se pueden traducir y esa estructura, esa arquitectura que hemos creado permanece. Con esto, Netflix consigue ese punto que nos decía Maricondo, que es la organización. Pero hay otro elemento que también no hemos tocado hasta ahora, que es la visibilidad. Obviamente, Netflix no pone a nuestra disposición todas las categorías a primera mano, porque nos moriríamos con 3.600 categorías cuando fuéramos a escoger qué es lo próximo que vamos a ver. Cuando decidimos qué parte de la arquitectura de la información vamos a darle visibilidad, en realidad estamos hablando, entre otras estrategias, pero de estrategias de navegación, ¿no? La aproximación que hace Netflix es una selección muy escueta, muy precisa, por una clasificación de muy alto nivel, que todos entendemos, que es series o películas. Y luego una tercera opción, que es aquel contenido que yo he marcado de especial relevancia para mí, mi lista. Es una navegación muy sencilla, que para nada corresponde con toda la arquitectura de información que hay detrás. Pero es que no hace falta darle visibilidad a todo. Solamente tenemos que escoger de qué manera el usuario va a empezar a interactuar con esta arquitectura. Entonces, este ejercicio de simplificarlo es importante, elegir qué nivel de visibilidad sobre esa arquitectura completa vamos a ceder al usuario. A la derecha hay otro ejemplo. En Amazon, que tiene un catálogo también muy extenso, su aproximación ha sido diferente. Establece diferentes jerarquías de accesos a diferentes flujos de interacción o catálogos para ver qué productos tiene. Y nosotros podemos, debido a esta forma de organizar, acceder rápidamente a lo que necesitamos. Claro, aquí hay 2 patrones de uso diferentes. El objetivo con el que tú entras a Netflix es ver algo. Sin embargo, el objetivo por el que tú como usuario entras a Amazon puede ser muy variable. Es necesario que tengamos a mano todo este catálogo de acciones. El nivel de visibilidad que recibe la arquitectura de información en Amazon es mayor comparada con la de Netflix. Son 2 aproximaciones que ambas son válidas porque se ajustan a las expectativas de los usuarios. El siguiente punto que quería ver con vosotros tiene mucho que ver con esto acerca de qué es lo que entregamos y ponemos en manos de los usuarios. Y es un punto clave. Yo creo que uno de los más importantes que tenemos en estos 5 que voy a presentar. Sprechen Sie die Sprache des Benutzer. Este concepto es vital. Y si fallamos en tratar adecuadamente este concepto, todos los esfuerzos que hagamos en arquitectura de información no sirven para nada. Para que quede más claro, estoy refiriéndome a hablar el idioma de los usuarios.
De la misma manera que el hecho de que yo intente explicar este concepto en alemán sería de poca o nula utilidad para ninguno de nosotros, cuando nosotros disponibilizamos la arquitectura de información a un usuario, si no es de una forma que pueda entenderla, no sirve para nada todo el trabajo previo que hayamos realizado. Hay un poeta irlandés que dijo: piensa como un sabio, pero comunícate en el lenguaje del pueblo. Y aplica perfectamente aquí. Debemos ser muy estrictos y metódicos a la hora de dibujar, de establecer una arquitectura de la información, pero siempre debemos saber que lo que entregamos en manos del usuario debe ser en su idioma, de una manera que la comunicación la pueda recibir. En diseño tenemos una disciplina que es el UX Writing, que trabaja mucho en este tema. ¿De qué manera los conceptos los trasladamos al usuario de manera eficiente? De manera que la comunicación pueda darse. Pero a la hora de dibujar una arquitectura de la información, es más útil que nos apoyemos, además de UX Writing, que nos apoyemos en otro set de principios y prácticas que nos puede ayudar, que viene del mundo de desarrollo y se llama el Domain Driven Design. Cuando hablamos de un dominio, nos referimos a un área de especialidad. Por ejemplo, yo trabajo en BBVA, el dominio en el que me muevo es banca y financiación. Sin embargo, el mundo en el que se mueve Teresa en su proyecto trabajando en Vodafone es el mundo de telecomunicaciones. Son dos dominios diferentes que tienen naturalezas diferentes, vocabularios diferentes y trabajan con conceptos diferentes. Lo que la idea del Domain Driven Design eh, defiende es apalancarse en dos conceptos que son el lenguaje ubicuo y los contextos acotados. Y lo que se refiere es que todo el trabajo que se haga dentro de un proyecto debe de entender los contextos específicos al dominio de banca o de telecomunicaciones o del proyecto que corresponda y debe utilizar un lenguaje que tenga sentido dentro de ese dominio y que sea quien sea nuestro interlocutor lo pueda entender. A veces, por el afán de simplificar, perdemos algunas expresiones o algunos términos que tienen sentido específico en el dominio y por intentar ser más generalistas de lo que el alcance del proyecto busca, simplificamos. Y eso corresponde muchas veces a que nosotros como diseñadores nos involucramos en proyectos de iniciativas específicas o de dominios concretos y a nosotros nos falta formación en ese dominio. Eh, Supongo que Teresa no será ingeniera de telecomunicaciones, yo tampoco soy financiero, ni sé cómo hacer un balance de cuentas. Sé la expresión balance de cuentas porque se la escucho a los banqueros. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo por entender cuáles son los términos específicos del dominio que tienen sentido respetar, porque, porque no podemos sustituirlos sin perder parte del valor del contenido. Es un trabajo importante que deberíamos hacer y afecta a la manera en la que en la arquitectura de información puede ser escalable dentro del dominio del proyecto y también de qué manera conservamos el valor cuando lo traducimos y lo entregamos al usuario. Ese equilibrio entre el UX Writing, que busca la simplicidad y la eficiencia de la comunicación, y el Domain Driven Design, que lo que busca es anclarse en la terminología específica de los proyectos o de su entorno o su contexto, es un equilibrio que cuesta, pero debemos buscarlo si queremos lograr una arquitectura de la información eficaz. Otro concepto, otro punto que sirve para asegurarnos que lo que entregamos puede ser recibido y entendido por los usuarios es establecer o basarnos en las convenciones estandarizadas. Una convención es algo que llega a calar en el usuario, en los usuarios, de una manera que se hace reconocible de manera instantánea. Estos 4 iconos son ejemplos de convenciones estandarizadas de interfaces. Todo el mundo sabe que el pulgar hacia arriba es un like, el corazón es un favorito, o un me gusta también. La rueda es el acceso a la configuración y la hamburguesa, por menos que a mí me guste, todo el mundo lo identifica como el acceso al menú. Cuando hablamos de construir arquitecturas en la información, también hay convenciones estandarizadas. Ya hay formas en las que las personas se han familiarizado con el uso de herramientas de búsqueda, o de etiquetado, o de filtrado, o incluso de navegación y de cómo referirnos en qué momento de la navegación estamos dentro de una página o de un producto. Ya hay estándares, ya hay fórmulas que han probado ser eficientes que las personas reconocen.
Y dado que las personas están más tiempo utilizando otras herramientas que las nuestras, queremos adherirnos a esas convenciones estandarizadas el máximo posible para asegurarnos que lo que sea que planteemos para buscar o para filtrar o para etiquetar es inmediatamente reconocible por los usuarios. Eso no significa que no podamos proponer algo nuevo o innovar dentro de estas convenciones estandarizadas, pero debe hacerse siempre partiendo desde un punto de vista familiar, porque el contraste puede ser una barrera para entrar y disfrutar del proyecto, del producto que estamos ofreciendo. Esto tiene mucho que ver con lo que hay detrás de las convenciones estándares, de las convenciones estandarizadas, que son los modelos mentales. Un modelo mental es un mecanismo de nuestro pensamiento mediante el cual intentamos explicar cómo funciona el mundo real. Un modelo mental constituye, por ejemplo, la imagen en nuestra cabeza de, por hacer un ejemplo concreto, un Mercadona, en el que ya sabemos más o menos cómo se ubican los diferentes elementos dentro de Mercadona. Y el hecho de que los clientes de Mercadona ya conozcamos nuestra tienda y de qué manera Mercadona coloca las cosas, permite que cuando Mercadona diseña su tienda online y su sistema de compra desde el móvil o desde la tablet, a la hora de organizar y dar una arquitectura de información a su catálogo de productos o sus contenidos, ya puede apalancarse sobre un modelo mental existente. Dado que conocemos de qué manera se agrupan, agrupémoslo según la manera en la que los usuarios ya están familiarizados. Los modelos mentales varían mucho y cada dominio o cada circunstancia o incluso cada cultura tiene sus propios modelos mentales. Por ello es importante que cuando hacemos ese proceso de entendimiento de quiénes son nuestros usuarios, hagamos el research para entender qué modelos mentales gobiernan su toma de decisiones o la manera en la que se aproximan al uso de herramientas. Porque de esa manera podremos considerar la manera en la que ellos analizan y entienden y fijan sus expectativas para darles respuesta desde cómo organizamos los contenidos y cómo le damos acceso y visibilidad. El quinto punto, que tiene cierta relación con hablar el lenguaje del usuario, es uno que a mí personalmente me gusta mucho y es la teoría cognitiva. La teoría cognitiva se ha utilizado mucho y de hecho ya nos ha dado muchísimos principios de los que utilizamos normalmente en UX a la hora de plantear interfaces e interacciones. Dentro de la teoría cognitiva hay un concepto que es el más importante, que es la carga cognitiva, que se define como el esfuerzo mental realizado para aprender y resolver una tarea. Cuando nosotros tenemos que interactuar con una herramienta, eh, dependiendo de lo claro que sea la interacción, lo que llamamos muchas veces que sea intuitivo, nos permite abordar y completar una tarea de manera rápida y con menor esfuerzo, o requiere que estemos investigando, hurgando, a ver dónde encontramos lo que queremos llegar a hacer. Cuanto más compleja sea la tarea y menos facilitada esté, la carga cognitiva de la tarea, el esfuerzo que debemos hacer para completarlo es mayor y la carga cognitiva es limitada. Cuando hablamos de arquitectura de la información, tenemos la capacidad de abordar algunos de estos problemas relativos a la carga cognitiva. Hay dos leyes, digamos, que nos dan un poco de luz sobre esto, la ley de Miller y la ley de Higgs. El primero nos dice que una persona promedio solo puede mantener 7 más menos 2 elementos en su memoria de trabajo. La memoria de trabajo se refiere a la manera en la que nosotros, cuando estamos trabajando con algo, vamos percibiendo y recordando a corto plazo la información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos viendo la interfaz de Netflix que hemos visto antes, eh, Netflix intenta dosificar la información en filas y si os fijáis, aunque la pantalla esté llena de películas, siempre hay un título y una fila y el número de elementos en la fila es bastante reducido. De esa manera, no nos está dando un montón de propuestas, sino que la está fraccionando en bloques con alguna tipología que las puede agrupar para que la carga cognitiva sea menor, para que no tengamos que acordarnos de todo lo que vemos, sino que podamos ver fracciones de a poquito a poco. De esa manera, si las que nos propone Netflix la primera línea no nos convence, pasaremos a mirar la siguiente. Y no es qué tengo que elegir dentro de todo este mar de contenido.
que supone un esfuerzo mental muy grande y que puede llevar a que el usuario abandone la tarea. Esto está muy relacionado con la ley de Higgs, que establece que el tiempo invertido en tomar una decisión aumenta con el número y la complejidad de las opciones. Estas son dos leyes que estoy seguro que conocéis y que mantenéis en mente a la hora de aplicar, de realizar un diseño UX, de cómo planteamos la distribución de contenidos de elementos y de qué manera se va a interactuar con el producto. Pero también tiene una derivada dentro de la arquitectura de información. Y es que tener en cuenta la carga cognitiva que supone el acceder o dar visibilidad a los diferentes contenidos dentro de una arquitectura de información, es importante considerarla desde el principio para que luego facilitemos que esa arquitectura de la información pueda trasladarse o utilizarse en el diseño bueno, de la interacción de las pantallas. Por último, relacionado también con el tema de la carga cognitiva, es que la carga cognitiva es uno de los factores importantes que frenan la accesibilidad de los productos. Hay dificultades visuales, hay dificultades motoras, hay muchos tipos de dificultades, pero las dificultades cognitivas son menos visibles y son omnipresentes. Cuando tenemos en mente que debemos diseñar experiencias accesibles y que debemos gobernarnos por los principios de diseño universal, esto es, pensar que la experiencia esté disponible para todos y no que tengamos que ir haciendo modificaciones para que cualquiera pueda utilizarlo. Y guiarnos por lo que nos enseña la teoría de carga cognitiva nos ayuda a dar cobertura también a personas que pueden tener una carga cognitiva dificultada. Eso ocurre en trastornos de desarrollo, trastornos del lenguaje o en algunos deterioros de procesos mentales, ¿no? Pero también ocurre en el día a día con personas que no tienen estas dificultades asociadas. Puede ocurrirnos a nosotros, cualquiera de nosotros, que no suframos de estos trastornos, si nos enfrentamos a un contexto desconocido, que requiere mayor atención. Y como estamos esforzándonos más para entender ese contexto que es desconocido, nos va a suponer un mayor esfuerzo enfrentarnos a una arquitectura o una interacción que supone una alta carga cognitiva. Las situaciones de alto estrés o de alta demanda también compiten por este tipo de esfuerzo. Ya estamos cansados o estresados como para que además nos cueste más trabajo entender qué es lo que ocurre aquí con este contenido y encontrar lo que necesitamos. Y por último, incluso las personas con las mayores de las capacidades pueden tener dificultades idiomáticas. Es decir, dependiendo de la competencia que tengamos con un idioma, al interactuar con contenidos de ese tipo, puede ser más dificultoso o más facilitado. Si consideramos la carga cognitiva y cómo podemos aliviarla desde la construcción de arquitecturas de la información, colaboraremos a tener un producto más accesible. Por último, el quinto punto, está vivo. La arquitectura de la información es un ejercicio que debe hacerse al principio de los proyectos, pero no puede cerrarse. Necesita crecer, necesita evolucionar, porque los productos no son estáticos. Y aunque lo fueran, el contexto en el que se usa un producto tampoco es definido y cerrado. También varía con el tiempo. Aquí solamente quería poneros un ejemplo. Esto es una especie de timeline de cómo ha evolucionado la barra, solo la barra, no el resto de la interfaz de Facebook a lo largo de los años. Como veis, y me he saltado algunos años, algunos rediseños que a nivel visual eran bruscos, eran grandes, pero que no tienen un impacto profundo en la arquitectura de información o lo que aquí vemos, el nivel de visibilidad que se le da a la arquitectura de la información a través de una estrategia de navegación. Como podéis ver, al principio tenía bastantes opciones que luego se van acotando, van traduciéndose, empiezan a ser verbos un poco más reconocibles, se empiezan a diferenciar dos niveles, aquel que tiene que ver con el uso de la herramienta y con la gestión de otras cosas, ¿no? Empieza a aparecer la barra de búsqueda, que va adquiriendo cada vez más relevancia, empiezan a utilizarse iconos, porque a medida que madura el uso de Internet y de estas aplicaciones en la sociedad en general, los iconos se convierten en estándares, se convierten en convenciones. Y ya podemos sustituir la palabra chat o mensajes o inbox
por un icono que ya todo el mundo sabe que significa lo mismo. A medida que Facebook también va siendo reconocido, prescinde de su palabra completa, de manera que simplifica esta barra. El nombre Facebook ya no es necesario, por tanto, ese elemento puede retirarse y retirar carga cognitiva a la hora de abordar esta barra. Hasta el último rediseño que ha hecho ahora, que en realidad a nivel de arquitectura de información es muy similar al anterior. Lo único que hace es apalancarse de manera muy fuerte en esas convenciones estandarizadas. Y lo que va a hacer con esto es retirar la atención de esa parte de la arquitectura de la información que se visibiliza a través del sistema de navegación, y el protagonismo lo recibirá el resto del contenido que hay debajo. Con este ejemplo solamente quería repasar con vosotros de qué manera es necesario que reevaluemos constantemente la arquitectura de la información, porque el entorno en el que existe nuestro producto o la propia naturaleza de nuestro producto varía con el tiempo. Facebook no se parece a lo que era al principio, ha ido ganando muchísimas funcionalidades, algunas nos gustan más y algunas nos gustan menos, pero las ha ganado. Y para que tenga sentido, como todo, esa arquitectura de la información ha tenido que ir adaptándose a lo que va surgiendo. Para terminar, conclusiones. La arquitectura de la información nos permite establecer estructuras sobre las cuales pueden construir otras disciplinas. Si la arquitectura de la información, la manera en la que organizamos y decidimos qué nivel de visibilidad puede recibir los contenidos por los que vamos a trabajar, está clara y tiene unos criterios bien definidos, el desarrollo de un UX sobre ello que termine de materializar cómo se va a interactuar con esa información estará facilitado porque contará con unas directrices de partida. Lo mismo ocurre con los expertos en SEO y en CRO. Cuando existe por debajo una arquitectura de información que es sólida y que tiene unos criterios estables y bien fundamentados, facilitamos su trabajo. De manera que la estrategia de SEO puede establecerse a largo plazo, puede ser más sostenible, y las estrategias de CRO pueden apuntalarse dentro de esta arquitectura de la información, porque vamos a poder trabajar con esos flujos, esos funnels, desde dónde se inician y qué contenidos abarcan. De la misma manera, para elaborar una arquitectura de información eficaz, no podemos hacerlo solos. Necesitamos expertos de estas disciplinas que nos puedan apoyar y dar mayor criterio. Aquí también cuentan otras iniciativas que yo englobo dentro de UX, como es el writing o la narrative. Y por último, solamente repasar esos 5 conceptos claves. El valor está en el contenido y es el punto de partida a la hora de crear una estructura, una arquitectura de la información. El siguiente paso es otorgarle un orden, una taxonomía, algo que lo clasifique mediante criterios que puedan ser estables en el tiempo, aunque se deban revisar. Tercero, cuando empezamos a plantear de qué manera se hace accesible esta arquitectura de la información, siempre debe hablar el idioma del usuario, utilizando términos y modelos mentales que el usuario conozca. Cuarto, los conceptos incluidos dentro de la teoría cognitiva nos puede ayudar a que lo que entregamos al usuario sea eficiente y la manera en la que se explora y se navega por esa arquitectura de la información sea compatible con el nivel de atención que cada uno puede darle al producto o a la navegación en cada momento. Y por último, la arquitectura de la información es un ente vivo que debe revisarse y adaptarse frecuentemente. Y estos eran, digamos, los 5 conceptos que yo quería compartir con vosotros. Se puede hablar muchísimo más de cada uno de ellos, se puede profundizar y se puede encontrar muchísima literatura sobre ellos. Y en el curso vamos a hacer un deep dive en cada uno de estos conceptos a bastante profundidad.